Hoy tenemos con nosotros a Bernardo Navazo, analista de Relaciones Internacionales y profesor en la UC3M, que está con nosotros pues, para poner un poquito de luz en estos asuntos. ¿Qué tal, Bernardo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer tenerte por aquí, pendientes del conflicto en Ucrania, también de Oriente Medio, advertencias en el Líbano, la tensión cada vez más alta entre Israel y Hezbollah, también Rusia diciendo que Israel está preparando un misil que podría alcanzar Irán. ¿Cómo ves la situación en Oriente Medio, Bernardo? ¿Cómo estamos de cerca de un conflicto regional o por lo menos una escalada en el Líbano? Bueno, pues la polémica que observamos en Israel y los últimos desarrollos del conflicto en Palestina, por un lado, a mí me resulta lo más relevante, por ejemplo, que el consenso interno que tenía Israel al inicio del conflicto, allá por octubre y noviembre del año pasado, se está desvaneciendo. Y hace unos días de aquel grupo, comité de guerra de 5 o 6 miembros que formaban parte y que había sido como un ejercicio multipartidista de apoyo a la respuesta y de apoyo total a Netanyahu, hace unos días se ha disuelto, sobre todo con la escisión de un líder de la oposición, Benny Gantz, que formaba parte de ese apoyo. Lo relevante de esto es que, por un lado, tienes que internamente Netanyahu está cada vez más débil, cada vez son menos las personas que todavía apoyan y de manera tan unilateral y tan beligerante la respuesta en Gaza. Y luego, por otro lado, como hemos hablado en varias ocasiones aquí en el programa, es Estados Unidos le sigue ayudando, pero por otro lado ya no le deja margen de acción, exige algún tipo de respuesta mucho más meditada. Y por otro lado, Netanyahu, en esta especie de huida hacia adelante, amenaza con, o en cualquier caso considera que en esa huida hacia adelante intervenir en Líbano sería una forma de traer más atención al conflicto, evitar que Estados Unidos se desenganche y, bueno, mantener, por lo tanto, como cierta inercia. El particular es que yo creo que lo más relevante para la audiencia es saber que no es lo mismo Hamas, que era un grupo terrorista con relativas pocas facilidades, incluso con alguna capacidad técnica, pero no demasiado sofisticada, que Hezbollah. Que Hezbollah es una milicia armada mucho más sostenida, que forma parte del Líbano, que tiene estructuras políticas y que además tiene, digamos, enlace territorial y geográfico directo con Irán. Con lo cual, sus líneas de suministro, su capacidad de inteligencia y sus operativos son mucho más formados. Israel puede tener, por tanto, la tentación de abrir un segundo frente. Históricamente sabemos que aquellas naciones que han abierto segundos frentes, como pueda ser Alemania en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, no suelen ser lo más exitoso. Lo podría hacer para tratar de mantener el foco sobre su necesidad de supervivencia, para mantener, por tanto, enganchado a Estados Unidos, pero sí que, digamos, militarmente sería verdaderamente problemático, porque ya no es solo la milicia que tienes que realizar o los combates urbanos que tengas que realizar de contrainsurgencia en el sur de Gaza, sino que por otro lado tendrías un conflicto abierto total con Hezbollah, que es un animal militar de muchas más capacidades que Hamas. Bueno, pues pendientes de Hezbollah, de si se extiende o no este conflicto, Bernardo, quiero preguntarte también por Estados Unidos, jugando un papel importante en Oriente Medio, pero hoy centrado sin duda en el debate, la cita clave, se podrá seguir durante toda la noche en la señal de Nueva Televisión. Biden y Trump, ¿quién va a salir vencedor, Bernardo? ¿Quién se la juega más en este debate? Bueno, va a ser un debate interesante. Es el primero que ocurre dentro de este periodo. Por cierto, yo espero verlo, con lo cual espero retirarme pronto para madrugar y tener ocasión de verlo. Lo curioso de este debate es que tiene lugar antes de las convenciones. O sea, realmente ni Trump ni Biden son candidatos oficiales de los partidos respectivos, pero se estima que no hay ningún contendiente suficientemente potente como para plantarles cara, así que se ha adelantado. Con lo cual es un debate un poco extraño. Normalmente los debates tienen lugar en septiembre, después del Día del Trabajo de Estados Unidos, que es a principios de septiembre, entre septiembre, octubre y noviembre, cuando son las elecciones. Este debate es un poco raro y extemporáneo y se presenta en un momento en el que digamos que lo que notamos es algo que ya sabemos de Estados Unidos, es una sociedad muy polarizada. Los dos, por una parte, tienen defensores y tienen contrarios extremadamente vociferantes. Ambos, y según diferentes encuestas, están en 46, 45, 47%. Y de nuevo, ya sabemos el sistema electoral estadounidense, que primero se gana por porcentajes muy mínimos y también tenemos este particular del colegio electoral y de los estados. Entonces, para mí lo más relevante no es tanto todavía ver esas dinámicas políticas de quién va a ganar y demás, porque tenemos todavía 4 o 5 meses. Lo más relevante me parece un aspecto humano y psicológico, que es, o sea, hay un punto en el que Biden y Trump son enemigos acérrimos en tanto que representan visiones de la democracia distinta. Pensemos que la última vez que estas dos personas se cruzaron fue cuando se realizó el cambio en enero del 2020, el 20 de enero. Si no recuerdo mal, incluso Trump decidió no asistir y había habido unos días antes, 14 días antes, el 6 de enero, cuando se produjo el asalto al Congreso. Entonces, más allá de, como digo, de esas dinámicas, de qué ofrece cada uno de los candidatos, de observar cuán polarizada está,
y esa idea de que los dos tienen 46% de apoyo, con lo cual es suficientemente alto y que habrá que ver los próximos días. Lo más relevante para mí va a ser psicológicamente cómo Trump, que considera a Biden todo lo que odia, representado en una persona, y Biden a la inversa. O sea, tengo mucha curiosidad por ver esa energía casi más psicológica política que las tendencias macropolíticas que, primero, ya las sabemos. Estados Unidos es un país extremadamente polarizado, difícil de llegar a ningún tipo de acuerdo, tienen problemas internos que ya conocemos y su obsesión en el exterior es China, como tienen que hacer porque es su legítimo interés. Pero lo más relevante para el combate dialéctico de hoy, para mí, es ver esa energía psicológica entre los dos candidatos. Bueno, pues vamos a ver quién aguanta en pie, si es que alguno puede, teniendo en cuenta también la avanzada edad de ambos contendientes. Si te parece, ya que estamos hablando de Estados Unidos, la tensión con Rusia, bueno, pues viene desde luego increciendo. Contábamos justo al final del noticiero declaraciones del expresidente ruso, Dmitry Medvedev, sabemos que es uno de los halcones, una de las voces más beligerantes dentro del Kremlin, que habla directamente a Estados Unidos, dice que Estados Unidos está a punto de perder la Guerra Fría. No sé si estamos llegando a este punto. Decía esta mañana Peskov también que están pensando romper relaciones diplomáticas con Occidente. Parece que más allá de los hechos, sobre todo en el apartado verbal, vemos bueno, pues que la tensión, sobre todo los ataques que han tenido lugar este fin de semana en Crimea, en Sebastopol, en Dagestán, están haciendo, bueno, pues sobre todo que las relaciones diplomáticas se compliquen cada vez más. Sí, a ver, sé que a lo mejor puede parecer no tan interesante, un poco aburrido el comentario, pero en realidad son las dinámicas de los próximos años. Lo que ya sabemos es Estados Unidos tiene que retirarse de sus compromisos que no sean China, es allí donde tiene que focalizar toda su energía. Eso significa que poco a poco se tiene que desenganchar de Rusia. Por otro lado, el verdadero enemigo de Rusia, con quien tiene frontera, con quien tiene de verdad este tipo de particulares conflictos regionales, es con la Unión Europea. Y Rusia, por otro lado, es un quiero y no puedo en tanto que su presencia internacional. Si uno mira las diferentes dimensiones del poder humano, tecnológico, económico, de negocios, empresarial, militar, nuclear, Rusia en algunos sitios puntúa bien, pero no en otros. No es una gran potencia. China y Estados Unidos, por el contrario, puntúan bien en cada una de las categorías de poder civilizacional. Rusia solo puntúa en el particular de recursos naturales y en el particular de armas nucleares o militar, pero no en otros. Con lo cual, todos estos discursos que vemos estos días tienen más que ver con, primero, una necesidad de mostrar que todavía siguen siendo poderosos regionalmente, que por supuesto que lo son. En Ucrania no hay nadie que les plante cara más allá de los límites en los que hemos decidido poner la línea de contención. Pero luego también, como oye, es un discurso un poco de, por así decirlo, de hacer de menos a tu gran enemigo histórico. Yo creo que no hay ningún analista que te diga que la Guerra Fría no fue ganada por Estados Unidos. Si establecemos que la Guerra Fría es el conflicto que comienza justo después de la Segunda Guerra Mundial hasta 1989, 1990, 1991, Medvedev podría decir, y sería más cierto desde el punto de vista de la ciencia política, de el periodo de hegemonía de Estados Unidos que comienza en 1990 y dura hasta el 2010 o 2012, con la crisis de Lehman Brothers y las consecuencias posteriores, está a punto de acabar. Y yo creo que eso dentro de varios analistas de relaciones internacionales tendría sentido. Lo veo más, estas declaraciones puntuales, como un ejercicio dialéctico de una gran potencia de antaño que se siente dolida o que utiliza cualquier ejercicio. De hecho, si no me equivoco, tú comentabas ahora mismo que estas declaraciones las ha hecho en una especie de foro de justicia internacional, que en puridad es una especie de copia del Foro por la Paz que se realizó en Suiza, en Lucerna, hace unas semanas para apoyar a Ucrania. O sea que estamos en estos ejercicios en los que cada una de las grandes potencias, China y Estados Unidos, o aquellos que se consideraron grandes potencias antaño y que todavía guardan ese prurito, ese deseo de formar parte del debate, bueno, pues en este caso organiza para su consumo propio y el de sus aliados esta conferencia, y el recurso retórico más relevante es, por supuesto, castigar a tu gran enemigo, a tu némesis histórico que ha sido Estados Unidos. Bernardo, pendientes de estas tensiones con Estados Unidos que se siguen reproduciendo, de hecho hace nada con estos buques rusos, muchos nos acordábamos de la crisis de los misiles cubanos, pues hace más de 60 años, hombre, yo creo que todavía no estamos en ese nivel, pero sí que es cierto que, como decimos, ¿no?, el tono dialéctico, el tono diplomático, además parece que se va perdiendo, y en las últimas horas también hablaba el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, que mandaba un mensaje directo a los políticos occidentales que, hombre, da un poco de miedo. Dice que no van a poder sentarse en búnkeres en caso de un conflicto nuclear. Claro, una cosa es lo que decías tú, ¿no?, pues mantener una batalla dialéctica con tu enemigo acérrimo, como en este caso serían Rusia y Estados Unidos, y otro, este tipo de mensajes que no sé hacia dónde nos conducen. Tienen la sensación en Rusia, lo dice Ryabkov, lo dice Lavrov, los altos diplomáticos, de que Occidente no termina de creerse, está
según Rusia, subestimando la capacidad nuclear. No sé cómo es esta cuestión, si nos acerca a un conflicto. Bueno, es un debate muy amplio y muy interesante, ¿eh? Lo cierto es que no me quiero poner muy técnico, pero desde el punto de vista de estrategia y de relaciones internacionales, las armas nucleares son hiper curiosas, porque te dan un grandísimo grado de protección, en el sentido de que nadie se atreve a atracarte dentro de tu territorio, puesto que las consecuencias son obvias, pero resulta muy difícil imaginar usos proactivos de ella. Porque sobre todo, y esto es una cosa que si sirve, creo que me gustaría comentar, es para tú lanzar un arma nuclear necesitas generar un brutal consenso dentro de tu élite. O sea, la única forma de que un Estado utilice un arma nuclear, lo que sabemos a lo largo de los últimos 70 años, en el que estamos aprendiendo a utilizarlas, necesitas generar, o sea, la respuesta que puedes recibir si tú empleas un arma atómica como primer uso es tan brutal, y todo el mundo sabe qué es lo que ocurre, lo que se llama el efecto de bola de cristal, que al día siguiente obtienes una represalia que básicamente puede eliminar al 20 o el 30% de tu población, que hace que todo el mundo sea súper sensato en su uso. Por eso, más allá de aquellos dos primeros usos en los que todavía Occidente, en este caso Estados Unidos, no sabía utilizar, en Hiroshima y Nagasaki en el 45, a lo largo de la historia nunca se ha utilizado porque resulta muy difícil que un país que la tenga genere un consenso de tal forma que se emplee de manera activa. Sí la podrías utilizar de manera defensiva. Entonces, Rusia, lo que hemos visto, por ejemplo, es si Rusia tuviera una verdadera amenaza a su supervivencia, si por ejemplo Ucrania consiguiera avanzar de manera desmesurada, consiguiera entrar en territorio, ahí Rusia sí que genera consenso interno como para poder utilizar el arma nuclear. Lo que sabemos es que no es el arma nuclear, es una sola persona que tiene un botón, sino en realidad tú tienes que convencer a un montón de gente en la cadena de mando. Y las consecuencias son tan brutales, porque directamente puedes perder el 20 o el 30% de tu población, que todo el mundo se mantiene muy sensato y muy cauto. Por eso, entre India y Pakistán en los conflictos en los 80, en los 90, Corea del Norte no nos atrevemos a entrar porque tienen un arma nuclear y medio. Por eso todo este particular de que siempre somos muy cautelosos ante aquellos que tienen armas nucleares. Dicho eso, y por ya concluir con la pregunta que tú formulabas, yo creo que aquí Rusia utiliza un discurso que le permite como ganar peso. O sea, lo que hemos dicho antes, Rusia no es una potencia global, no es una gran potencia, no puntúa bien en economía, nadie sabe una empresa potente rusa. Digital, de inteligencia artificial, de nada, no tenemos un Inditex, o sea, sin embargo, sí lo que lo tienen en energía y en militar. Y utiliza, en mi opinión y en varios analistas, estos discursos bombásticos para ganar espacios en una mesa de conversación global. Pero no porque los usos nucleares que plantea puedan ser reales. A lo largo de la historia nadie podría utilizar, para los usos que plantea Rusia hoy, nadie consigue generar suficiente consenso interno en su sociedad para arriesgarse a lanzar una bomba nuclear y que inmediatamente tú seas responsable de que el 20% de tu población fallezca por represalia. Pues esperemos, Bernardo, que siga así la cosa, que siga imperando la mesura, ¿no? En este sentido, por el bien de todos, ¿eh? que más nos vale. Muchísimas gracias, Bernardo, por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias. Muy buen día. Gracias a todos. Es un placer estar con vosotros.